Regenerando con Fogones, un podcast de Farm 45. Bienvenidos a un nuevo episodio de Regenerando con Fogones. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Andrés Sancha, parte del proyecto de Cocina Regenerativa, un proyecto en el cual pretende, mediante la cocina, poner en valor los productos que provienen de la agricultura y ganadería regenerativa. Sin más dilación, Andrés estudió cocina en Vigo y ha estado trabajando en diferentes proyectos en diferentes localidades por todo el mundo. Bienvenido, Andrés. Hola, bienvenido. Muchas gracias por llamarme, invitarme a vuestro podcast. Y bueno, pues intentando pues compartir y difundir aquí la idea de alimentación ética mediante el modelo regenerativo. Y bueno, espero que disfrutéis. Cuéntanos, Andrés, un poco más sobre ti. He hecho una breve introducción, pero ¿cómo es tu carrera y cómo acabas en esto de la cocina regenerativa? Pues mira, me comentabas antes lo de los estudios. Yo creo que uno de los primeros estudios que he tenido fue el núcleo familiar, ¿no? Ya desde casa, mi madre pues nos inculcaba una dieta muy variada. Yo soy de Vigo y siempre el pescado ha formado parte de nuestra dieta. Además es una zona también, la zona de Galicia, que tienes así muchísima variedad de productos de huerta, ¿no? En cuanto a ganado también, ¿no? Sobre todo el cerdo, el vacuno, la gallina. O sea, todo está siempre muy integrado, ¿no? Dentro de ese minifundio siempre hay mucha variedad de dieta. Y bueno, ya con ella, pues ya fue un poco empezando, ¿no? El utilizar todo tipo de productos, el pescado, utilizar así el cerdo, utilizar también las verduras, legumbres, siempre muy integradas en nuestra dieta. Y ahí pues ya te vas cogiendo, ¿no? Un poco, pues, un hábito alimenticio muy saludable, la verdad, y muy variado. Y a partir de ahí, pues ya fue una continuidad, ¿no? Luego a nivel académico, con estudios, con diferentes talleres, con cursos, con viajes también, porque al final en los viajes también te vas formando. Y luego dentro de esos viajes, pues el viaje laboral, ¿no? Pues los diferentes trabajos donde estás ahí desarrollando tu trabajo, pues también te aportan muchísimo a nivel humano y a nivel técnico, ¿no? Y bueno, es un poco todo esto cómo empieza. Y luego, pues después de muchos años ahí metido en el calderero de la hostelería, trabajando ahí pues con una exigencia potente, porque ya sabes cómo es este mundo de la cocina, que te exige bastante y te achucha, pues llegué a una reflexión de que quería hacer una pequeña parada de marchas, bajarlas un poco y meterme un poco más en el mundo de los productores, de dónde viene ese producto, ese cultivo, ese frutal, esa legumbre, ese ganado. Pues decidí tomarme un año sabático, un par de años, pedí una excedencia, y mi intención era pues conocer diferentes productores, ir a fincas e integrarme un poco en ese mundo, ¿no? La procedencia del producto, de la materia prima. Y bueno, pues a partir de ahí, pues con mi pareja, que forma conmigo el proyecto de cocina regenerativa, Ana, pues me enfocó mejor todo y me fue presentando a diferentes productores que la verdad esto ha sido un giro total, ¿no? Muchas cosas, venía con ciertas ideas idealizadas de cómo gestionar de una manera ética y ecológica los cultivos o el ganado, y esto me ha llevado a un nivel muchísimo más alto, ¿no? Porque te pones en contacto con esta gente que son admirables, ¿no? Me parece muy interesante eso que, bueno, como has comentado tu historia, ¿no? Estabas trabajando en las exigentes cocinas y cómo dices, bueno, pues vamos a parar, vamos a tomarnos un respiro y decides irte al campo. Sí, bueno, irme al campo, ahora vivo en el campo, sí, pero bueno, sobre todo ponerme en contacto con la gente del campo, ir a la base del producto, de dónde, cómo se inicia, ¿no? Al final la cocina está conectada también con el producto, ¿no? Entonces tenemos que intentar que ese hilo, esa conexión esté muy bien marcada, o sea, que el productor conozca cómo se hace el producto, cómo se cocina, pero también que el cocinero sepa cómo se
cómo se siembra, cómo se pastorea, cómo se maneja el suelo, ¿sabes? Es Pero todo... ¿cómo es esa? ¿Cuándo te hace clic y dices, vale, yo estoy metido en cocina, estoy todos los días trabajando con producto fresco, de calidad, pero Ujú. ese clic de decir, creo que no me falta información, o cómo es ese razonamiento Sí, que haces? es un todo también, porque, bueno, igual todos llegamos a una edad un poco más que te planteas, ¿no? No digo a nivel existencial, pero que, bueno, ya has exprimido la mitad de la naranja, vas a llegar a los 45 y dices, joder, vaya ritmo, ¿no? A ver si bajo de sexta un poco, ¿no? Y me da tiempo de observar más cosas, ¿no? Pues a alguno le habrá pasado. Pues a mí algo me pasó ahí también, que quiero ver más cosas que aparte de lo que es la cocina. Me encanta, me apasiona y tenemos muchísima variedad, ¿no? Pero ver más cosas, ¿no? Y una de ellas es eso, ¿no? Ver un poco la procedencia de los productos y que nosotros en cocina trabajamos siempre desde un lado muy estético, a veces, ¿no? Tratando de darle la mejor textura, dando también una bonita presentación y bueno, buscar también ese lado más, pues, más de ético, ¿no? De dónde viene el producto, pero cómo lo están tratando. De qué manera tiene que producirse esos cultivos para que nos llegue en una calidad nutricional buena, ¿no? Y a partir de ahí, pues, has ido descubriendo, ¿no? Como desde el mundo regenerativo están haciendo algo más que eso, ¿no? Están haciendo de niveles de revitalizar los suelos, de buscar una biodiversidad, de intentar pastorear el animal lo máximo posible, de buscar esa simbiosis con su suelo, o sea, es cuidar el suelo. O sea, hay una sensibilidad que yo no había visto, o bueno, que no me había imaginado, ¿no? Te llega el producto, te lo ponen allí, aquí tienes tus lechugas, tu cuarto trasero de cordero, esto, lo otro, tal. Pero luego cuando vas viendo desde atrás, ¿no? La procedencia, esa sensibilidad por querer recuperar los suelos, el medio ambiente, flora, fauna, todo en concordancia con el resto del sistema, ¿no? No es, produzco y ya está. No, hay mucho más, ¿no? Y esa sensibilidad fue lo que más me alucinó. ¿Te ha hecho mejor cocinero tener este conocimiento de cómo se producen los alimentos? Pues yo creo que sí, porque al final eh, la alta cocina tiene que ser también alta cocina nutricional. Entonces, saber en qué momento tienes que consumir cada alimento, saber la procedencia de ese alimento, cómo ha sido tratado, ¿sabes? Si no hay ningún tipo de herbicidas, ni pesticidas, ni herbicidas, si hay un manejo muy ancestral en el ganado, o en el cultivo, en el frutal, o saber que el producto de temporada es el que tienes que coger, porque a nivel de sabor, de precio, de cualidades nutricionales está en su mejor momento, ¿no? Entonces, es toda una suma, ¿no? Y luego lo que te comentaba antes, ¿no? La historia de cada productor. Cuando llegas allí y ves que en el mundo regenerativo están llevando su proyecto a no solamente a niveles de productividad, sino también, que es muy importante, ¿sabes? Que hay muchas dificultades por las que pasan ellos, que sea rentable, ¿no? Pero también de sostenibilidad, bueno, esa palabra tampoco me gusta tanto, pero bueno, de respeto por el ambiente que tiene, de querer recuperar de esas, de querer mantener así variedad de biodiversidad, ¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? No solamente es el cultivo o el ganado, quieren potenciar más cosas alrededor de su finca. Entonces, Ahora tenéis el canal de cocina regenerativa, como has comentado, junto con tu pareja, Nadigón, y todo unido a la de Asociación Regenerativa Ibérica. El proyecto, hablamos un poco más sobre el proyecto, en qué consiste, cuáles son las pretensiones que tenéis y bueno, y por qué no, también sé que hacéis un servicio de catering. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ello? sí, hacemos pues catering, menús de degustación, talleres o algunas instalaciones públicas pues con estudiantes, sobre todo enfocarles en lo que comen, ¿no? Intentar que eviten un poco el procesado y que busquen más el producto de temporada. Y en cuanto a ese producto de temporada, hacemos siempre menús, show cookies, co-cookies donde ellos participan también, los alumnos, donde pues se les enseña a emplear ese tipo de productos. Y luego pues hacemos ahí algunas veces pues algunos eventos en algunas fincas donde
Pues se trata de integrar esos productos en un menú de degustación. Se da una formación, se comparte conocimientos por parte de docentes, ingenieros agrónomos, campesinos, agricultores, durante varios días, y luego se hacen comidas donde se integran sus productos, lo cual, pues, si hay unas botellas de vino por medio, pues mejor que mejor, ¿no? Y bueno, se hacen unas jornadas muy animadas, ¿no? Así, muy motivadoras también, donde se comparte conocimiento, que es otra cosa que me gusta mucho de este sector, se comparte, o sea, no hay secretismo, se comparte. Eso es una comunidad muy abierta y eso es fantástico. Entonces, el proyecto nuestro, pues vamos a estos, semillamos por muchos puntos, ¿no? Menús de degustación, show cookies, charlas, bueno, estamos ahí Es semillando. muy interesante. Eh, Trabajáis con productores, como has dicho, que hacen ganadería regenerativa. A mí, como has dicho que el conocimiento se comparte, a mí en esta segunda parte de la entrevista me gustaría, Andrés, que nos dieses consejos, que nos hablases de tipos de ganadería o incluso de razas, que hablásemos de despieces del animal, que son a lo mejor menos nobles, pero también más económicos y también son muy sabrosos, ¿no? Pues sí. Entonces, si te parece, ¿cómo influye este tipo de ganadería en el producto final? Y luego, sobre todo, estas características a la hora de cocinarlo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vale. Aquí tenemos ahí amplitud de tema. Entonces, yo creo que hemos con el tiempo justo, ¿no? Pero bueno, lo que te comentaba antes, tú hablas más del tema de la ganadería, ¿no? Sí, Pero sí, con el tema, por ejemplo, del pescado, del huerto, frutales, lo que hemos hablado antes de productos de temporada que nos van a salir más económicos, que van a ser mucho mejores de sabor, y luego a nivel nutricional está en su momento más top, ¿sabes? Entonces, buscar siempre los productos de temporada para hacer ese consumo, ¿no? En cuanto a ganado, pues ¿qué diferencias puede haber con el ganado regenerativo? Bueno, a la vista, por ejemplo, con el pollo lo puedes ver. El pollo, tú ves un pollo de granja industrial, son animales que engordan en 44 días, son muy pálidos, de color, apenas tienen una grasa muy blanca, ¿no? En cambio, tú ves un pollo que está engordado con más de 100 días y ya tiene un color más amarillo, es más recio la carne, ¿no? O sea, visualmente se nota. y para Entonces, cocinar esa carne, por ejemplo, vamos, ahora que saques el tema del pollo, has dicho que la carne es más recia, ¿no? ¿Algún consejo para cocinar esa pues cosa? yo te digo una cosa, yo con lo del pollo, te digo lo que te voy a decirte con el tema del vacuno, con las dos cosas, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo cocinas la carne a pasto? Oye, ¿cómo cocinas el pollo a pasto? Tal. Pues esto es lo que está, aquí ya entramos con el tema del despiece, ¿sabes? Entonces, lo de cocinar una pechuga de pollo no te va a ser lo mismo que un contramuslo o muslo, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, cuando haces el pollo entero, que cada uno está muy bueno, ¿no? Sacrificas un poco el sabor de la pechuga, ¿no? A mí personalmente me gusta hacer más el despiece de la pechuga, prepararla plancha en un punto que te quede jugosa, que no se vaya secando, y luego entramos con otros componentes como es la alita o el contramuslo o el muslo, para hacer ya unos guisos o meterlas al horno, o sea, con más tiempo, ¿no? Puedes hacerlo a baja temperatura, muy suave, y que haga más tiempo, ¿no? A baja temperatura del horno, es que al final, bueno, el consumo eléctrico por tiempo no te va a afectar tanto la factura. Te va a afectar más que el tengas en alto volumen o alta temperatura. Cuando pones una cosa mucho más consumo, pero dejándolo una cocción muy lenta, a baja temperatura, el consumo es muy mínimo, está como un pilotito al final, ¿no? Esto es un tema que a veces mucha gente te dice, joder, es que te dejas 2 horas y media, madre mía, está el horno como para dejarlo 2 horas y media. Si lo dejas a 2 horas y media a 120 grados, te va a consumir mucho menos que poniéndolo a 220 durante 20 minutos, ¿no? Cada parte tiene un punto de cocción diferente, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el vacuno, que es mucho más variado el despiece que tiene, ¿no? Yo creo que en el pollo es muy interesante lo que dices, porque, bueno, entendemos que los grandes productos que comercializan los productores de pollo pastoreado, pues pueden tener un precio superior, ¿no? Pero muchas veces, si nos vamos a la pieza entera,
a comprar la pieza entera y sabemos hacer ese despiece que tú has comentado, es mucho más económica, pero también tenemos que saber que cada parte pues tiene su cocción y su forma de prepararlo, ¿no? Has hablado de los contramuslos al horno. Creo que el pollo al horno es una delicia y cada uno en su casa lo hace de una forma. Entonces, ¿cómo es tu forma, vamos, la que más haces en casa? ¿Del pollo? Sí, al horno. Bueno, lo que te decía antes, una pechuga siempre a la plancha, me gusta mucho, incluso hasta marcarle fuerte la piel, ¿no? Porque tiene sus cualidades, ¿no? Nutricionales, que aparte, ¿no? Unas son más ricas en colágeno, otras tienen una grasa. Estamos hablando de grasas también, que al estar el animal pastoreado o criado de esta manera, pues no tenemos que mirarlo con tanta desconfianza, ¿no? Sobre todo con el pollo, que tú sabes que siempre ha tenido muy mala prensa, ¿no? Siempre es un animal que ha tenido una mala historia, ¿no? Es que los transgénicos que le dan, es que toda porcallada que se come, es que lo hormonean a tope, tal. Claro, eso sí estamos hablando de un pollo industrial, pero un pollo que está criado de una manera regenerativa, su piel va a tener cualidades muy buenas, ¿no? O sea, cocinas la pechuga con la piel. Ay, a mí me gusta. Cada uno le puede poner como quiera, ¿no? Pero a mí me gusta de un marcadito, que quede un poquito crujiente. Pero bueno, Claro. ya me se la puedes quitar. Eso, No, me parece un muy buen truco. En el magret, por ejemplo, de pato siempre se deja la piel, ¿no? sí. Y se marca así haciendo lo que son los Claro. rondos. Puedes ¿Haces marcarla. el mismo proceso? Sí, puedes marcarla. O sea, tú puedes marcarlo en una sartén, por ejemplo, con un poquito de aceite para que haga un crunchy más crujiente. Sí. Y luego retiras, cuando le vas a dar la vuelta, ese aceite y ya lo marcas con más calma, ¿no? O sea, es un poco. Por el lado que no tiene la piel. Claro, es que la piel de un pollo industrial no tiene nada que ver con la piel. No, claro. Es mucho más dura, la piel de un pollo de casa, regenerativo. Entonces, igual ese marcado con un poco de aceite es como si hicieras una pequeña fritura, ¿no? Para que quede más crujiente, más crunchy, ¿no? Y luego ya retiras el aceite. Eso es una manera tal de poder cocinar la pechuga, cortándola también en dos, ¿no? Para que no sea tan gorda. Y luego los contramuslos, pues a mí es que me gusta mucho hacerlos en guiso, ¿sabes? Siempre empiezas con un sofrito, primero lo marcas, hay gente que lo pone en harina, o sea, pimienta, lo pone en harina, lo fríe bien, lo retira para que cierre bien todo quede bien sellado y luego se aparta. Y ahí empiezas luego con un sofrito, ¿no? Un sofrito que siempre tiene que ser la base, un ajo, una cebolla, puerro, apio, zanahoria, podemos buscarle con muchas verduras que tenemos que experimentar. Por ejemplo, somos un país de patata, que es un producto buenísimo, ¿eh? Y yo creo que tendríamos que valorar mucho más la patata, porque es un producto delicatessen para asar, para hacer puré, para cocer, para freír. O sea, le puedes dar matices absorbente, como puede ser el arroz, le puedes dar un matiz si haces un puré, digo, o lo que sea, de tomillo, de orégano, todo la sobre, muy buena. Pero también le podemos poner lo que te decía antes con el tema del guiso. Podemos utilizar el nabo, podemos utilizar la col, podemos utilizar verduras en ese sofrito que luego cuando le añadimos los contramuslos y lo echamos con un poco de agua, tomate también, si quieres, pues nos va a dar un sabor impresionante. Eso es una apuesta segura. El guiso, empezando con ese sofrito y poniendo las piezas de carne por ahí cerradas, selladas, ¿no? O no, yo lo sello con harina un poco para que luego el espesor de la salsa pues sea un poquito más denso, ¿no? Porque la propia harina va espesando el guiso, ¿no? La propia harina con la que has rebozado el pollo, o Sí. o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que jugar un poco y arriesgarnos a probar cosas nuevas, como puede ser el nabo, o puede ser el boniato, ¿no? Hostia, boniato, está muy barato ahora. Muchos ganaderos, muchos agricultores lo están integrando, ¿no? Ponérselo también en ese guiso, tal, y juegas un poco con. ¿Misma cocción el boniato o el nabo que la patata? Yo creo que se hace un poquito menos. De todos modos, bueno, si se te va deshaciendo, al final, si no te lo comes entero, te lo vas a comer diluido en el guiso. Claro. El nabo y el boniato son muy buenos para hacer purés también, ¿sabes? Puedes hacer un puré, lo que pasa es que tienes que jugarle con el punto de textura, diferente al de la patata, pero puedes hacer un puré muy rico con ellos. Puedes integrarlo en un guiso también. Entonces, posiblemente, si lo pones en un guiso con ternera que haya mucho tiempo, se te vaya diluyendo. Lo puedes poner casi al final para que no te desmanen las piezas, pero si se te diluye, ahí va a estar ahí igual, ¿sabes? ¿No?
no hay problema. Por eso es jugar con diferentes productos de temporada que nos puedan ofrecer, que estén económicos y que estén muy bien. El nabo, aparte de lo que es el tubérculo, tiene la hoja. Pues hay que aprovechar también la hoja. La hoja nos puede servir también para ponérsela en el final de ese guiso, cortarla y siempre es optimizar. En cocina nos lo enseña, ¿no? Tienes que optimizar todo el producto, nada se tira y bueno, en el campo pasa lo mismo. Las hojas que sobran o lo que tal se van dando a los animales. Un poco jugar con ese recurso, ¿no? Aquí no se tira nada. Nada. Claro. Mm. Si te parece, cambiamos ahora de animal, nos vamos a la vaca. Bueno, se dice, no sé si nos vas a desmentir el mito, pero se dice que la carne de pasto es una carne más tersa, más dura y con un sabor más intenso. Eh, que esto varía o influencia a la hora de cocinarla, hay que tener algo en cuenta porque son preguntas que nos hacen. Sí, bueno, la carne de pasto es una carne muy buena, muy buena. Y en cuanto a las ventajas que puede tener, yo creo que lo hemos hablado un poco antes ya, las ventajas y hablaba con Javier García Cal, que es un técnico agrónomo fantástico, dentro del mundo de la agricultura, agroganadería regenerativa, encuentras gente, bueno, muy sabia. Y bueno, en este caso, él, hablando con él, me decía que las ventajas que puede tener son quizás las que no vemos, ¿no? Que son pues eso, los aportes nutricionales que pueda tener la carne del vacuno, ¿no? Y bueno, aparte de que la manera de revitalizar los suelos por su pastoreo, porque también previenen, yo qué sé, pues el tema de los incendios. Si tú llevas por zonas de monte ese ganado, pues están también limpiando, ¿no? O sea, estás al mismo tiempo pastoreando el animal por zonas que sí que lo necesitan. Son muchas cosas, no me voy a enrollar, que me enrollo bastante. Entonces, en cuanto a texturas, en cuanto a sabores, no me cabe ninguna duda. Hablamos antes del pollo, vamos al vacuno ahora, y el vacuno tenemos muchísima raza autóctona. Ignacio, tenemos, donde estoy yo, está la rubia gallega, está la cachena, está la barrosa, la liviana, por la zona de Cataluña está la pirenaica, para Andalucía la retinta, martolenga por Portugal, avileña, morocha, bueno, una burrada de ellas, ¿no? Entonces, cada una tiene sus matices, ¿no? Y aquí no quiero entrar mucho en detalle porque si no me va a cortar la cabeza luego la gente. Oye, ¿qué pasa con la rubia gallega? ¿Qué es mejor que la tal? Cada una tiene sus matices. Aquí hay que ser muy sommelier tener un paladar muy fino para encontrar los matices. Hace poco estuvimos en una finca de una gente, se está importando mucho y se están trayendo razas de fuera, ¿no? Y esto es otra polémica que también a veces Sí. hay que tener cuidado con lo que se comenta. Entonces, vamos a ser un poco con los pies así suave y tal. No sé, por ejemplo, se está trayendo lo que es la limusina o la charolesa, que son vacas muy fuertes, ¿no? Tienen mucho músculo, carne a tope. Y luego también la Angus, ¿no? Porque es una vaca que la engordas a pasto, prácticamente, 100% a pasto. O sea, no hace falta que le pongas pienso, prácticamente. Puedes a pasto, ¿no? Entonces, claro, las razas autóctonas son muy buenas, estas que vienen de fuera también aportan sus cosas, ¿no? Entonces, ahí hay muchos ganaderos que pelean por la raza autóctona, otros que la están fusionando porque dicen, coño, es que la Angus, aparte de ir a 100% a pasto, es que es muy dócil de manejar. Tú te metes en una parcela donde está el macho con todo su harén y no te marca, no te bufa ni te hace nada, o sea, eso un ganadero también lo agradece. Entonces van viendo, ¿no? También que tenga buen engrase, ¿no? Y ya me voy con el tema de la carne. No, me parece Entendiendo, ¿no? interesantísimo, ¿eh? Me parece Claro. o sea, podríamos estar hablando de las razas y de cómo eso puede Claro, luego... cada raza va a aportar algo. Entonces, Sí. siempre hay un tema que hablo con los ganaderos que dicen, es que tiene buen engrase. Yo quiero que mi carne engrase bien, tal, porque al final la grasa, pues, tú sabes, le da sabor, jugosidad a la pieza, ¿no? Y eso es importante para un ganadero, ¿no? Que su carne tenga ese factor, ¿no? Otra cosa que tiene también lo de manejarlo a pasto es que la grasa es más amarilla. Eso es debido a los carótenos que tiene el pasto. Y bueno, pues le da esa característica, ¿no? Pero lo que te comentaba, cuando hablamos de la grasa, yo creo que estamos hablando sobre todo del tema del chuletero, de piezas que son de buena filtración, ¿no? Piezas que al final le está sacando un muy buen partido, ¿no? A esta tal. Muy bien. Esta raza está mejor engrasada que esta otra, de acuerdo.
pero igual la que no está tan engrasada, pues tiene también una carne magra que también es buena para hacer otro tipo de elaboraciones. Y entonces ahí donde vamos, ¿no? O sea, la grasa en un chuletón, fantástico. Pero si, por ejemplo, tienes un redondo, no es una zona con grasa, ¿sabes? O una rabadilla, son zonas donde tú quieres un poco el magro, que sea blandita también, y bueno, pues tiras un poco de cortes donde buscas un poquito más una textura más magra. El jarrete es una pieza que pues es rica en colágeno, tiene ahí el tejido conjuntivo que te aporta un tipo de cocción diferente a lo que tienes que hacer con un solomillo. Un solomillo, que tú ya sabes, ¿no, Ignacio? Vuelta y vuelta. Y poco más, ¿no? Ya Sí. el punto medio, para ir para arriba, ya hasta te mira mal, ¿no? Pero un jarrete, estamos hablando de una pieza que tiene que cocinarse horas y horas y horas. Bueno, no tantas horas, ¿no? Pero Claro, pongámosle 2 horas o va. 3 horas a una cocción suave para que suelte todo ese colágeno, que es muy beneficioso además también por temas de extremidades, para nuestros músculos. O sea, cada parte tiene unas ventajas nutricionales. Si te parece, Andrés, mira, me parece muy interesante que saques estas piezas que aparentemente parecen menos nobles, pero que normalmente son más económicas y son igual o mejor, o bueno, a gustos colores, ¿no? Como todo en la vida. Pero, ¿qué es jarrete, osobuco? ¿Alguna pieza sí que no sea tan común y alguna receta? Pues mira, con el jarrete lo que estamos hablando es con el pollo, con el contramuslo. Siempre si haces un guiso, juegas ahí con cocciones, con un sofrito bueno y con cocciones largas, ¿no? Y luego, pues mira, hay piezas, lo que estamos hablando antes, ¿no? El redondo de ternera. El redondo de ternera lo contamos en la parte trasera, es cilíndrico y es una parte para asar impresionante. Además que tú lo asas, tiene que dar un poco como el roast beef, ¿no? Un poquito crudito, no crudo, perdón, un poco al punto, ¿sabes? Por dentro, ¿no? Lo cocinas, lo comes con las patatas, con lo que te dé la gana, con arroz, lo que quieras, ¿no? Lo fileteas, buenísimo, pero es que luego, al cabo de varios días, teniendo la nevera, lo fileteas en frío y te sirve para hacer unos bocadillos impresionantes. Lo mismo le pasa con la llana, que también le llaman falso solomillo. La llana está en la parte de adelante, en la pierna de adelante. Y también tiene forma también cilíndrica, tiene un nervio por el centro de ahí, pero también es muy buena para... ¿Y cómo lo elaboramos? Por ejemplo, el redondo, ¿cómo lo El hacemos? redondo siempre hay que hacer un marcado. Un Lo marcado marcamos en la plancha con a la aceite. plancha, lo cierras y Sí, luego lo puedes poner en una bandeja con verduras, cortadas así de manera grosso, sí. olla. Oye, pues es que hice el otro día el apio, me sobró puros de apio y me sobraron restos de boniato. Mete el boniato, mete ajo, mete un poco tal. Los jugos que vas soltando en la propia carne te va a dar al final un buen conglomerado para luego titular con esa verdura. ¿Sabes? Vale. Hacer tu propia salsa. Claro, Y un entonces, bautizo, siempre. Hay que utilizar un vino ahí o algo voy que yo. sea siempre un ¿Tinto o vino blanco? que no tenga químicos, o sea, poder ser, ¿sabes? De una manera muy natural, ¿no? Hay buenos productores viticultores, que también es otro sector que no hemos hablado, pero que lo pasa muy mal. Es un cultivo muy, muy delicado y bueno, en estas fechas que ahora empieza a haber un poco de humedad, por lo menos aquí en Galicia, lo pasa muy mal. Y Tuvimos, bueno, tuvimos el placer de tener a Eduardo Astilla Ugarte de la bodega, de ahí de La Rioja, vino sí, señor, regenerativo y ojalá ecológico. besa. Claro, entonces ahí, por concluir con la receta del redondo, le ponemos vino, blanco o tinto, El de Eduardo, por evidentemente. ejemplo, El de un Eduardo. bautizo. Bueno, el, Buah. el blanco no, que lo tiene muy solicitado y es un Ogange, entonces ese mejor lo bebemos, el tinto. Y lo metemos al horno, ¿cuánto tiempo? ¿Y temperatura? Pues yo creo que un poco dependiendo del horno y del grosor, pero yo creo que más o menos en una hora lo puedes tener. ¿A cuántos También se grados? puede poner, también se puede poner en una olla con la verdura y cerrar y metes en el horno, ¿sabes? Y, y entonces ahí cerrado herméticamente, 45 minutos lo tienes, ¿no? Y el punto, bueno, tienes que ponerle una temperatura de 150 grados, lo que te comentaba antes, ¿no? Ya has cerrado, entonces Sí, no necesita que se cocine muy fuerte, sí. que se vaya poco a poco soltando esos jugos y bueno, luego compruebas, haces el corte y Ahí te iba a tiene decir, un colorcito rosadito por dentro, La, ¿no? la pregunta del millón. Mucha gente le da miedo a estas elaboraciones porque dice, es que yo no sé cuándo eso está hecho o no está hecho. Se me va a quedar duro, si no se me va a quedar duro. ¿Cómo Ahí, puede? ahí, mira, hay varias opciones, analógicas y más tecnológicas, igual, porque no, sí, te compras un pincho, una sonda Sí,
te cuesta 10 euros, 15 euros, depende tal, y yo creo que es una apuesta segura. Tú juegas a los 55 grados con la ternera, por lo menos, Sí, y tienes un punto. ¿Sabes? Lo pinchas y cuando te marque 55 lo retiras. ya está hecho. Y con eso, con 55, ya llegará, subirá fuera de horno, subirá hasta los 58, pero ya está en un punto muy bonito. Y luego está tenemos que utilizar las manos. Las manos Sí. son importantes, siempre limpias, claro está. Pero buscar la textura de la carne, tocarla, ¿sabes? Y notar si está muy blanda. Hay unos puntos entre los dedos y tocando esta parte de aquí, dependiendo de más blando a un poco más duro, muy hecho y muy, muy hecho. Y tocas en esta parte de aquí y vas encontrando la textura que al tocar aquí y al llevar esta misma textura a la pieza de carne que estás haciendo en el horno, te va a dar una pista y una pauta de si está poco hecho, al punto, hecho o muy hecho. Repito. Sí, y para todos aquellos que no estáis viendo el vídeo, que lo tenéis en YouTube, es más, veis a Andrés haciendo con las manos, es literalmente ir poniendo sobre el pulgar los diferentes dedos de la mano para saber los diferentes puntos, ¿no? Obviamente el más cercano al pulgar es el punto más hecho y hay que tocarse, digamos, la comisura, ¿no?, que hace la unión entre ambos dedos. Muy correcto, Ignacio. Aunque la opción, la sonda, igual es mucho más. Ahí no fallas, tío. 10 euros y lo Sí, sí. tenemos. Y 55 grados. Sí, eso por la ternera. Cada carne tiene unos puntos diferentes, ¿no? Pero sobre todo por esas carnes al punto de la ternera, en este caso, los 55 grados, 50, 58, 55, 58, perdón. Yo creo que está muy bien, es un punto muy bueno. Y lo que te comentaba antes, un poco para cerrar, ¿no? O sea, cada pieza o cada raza tiene su punto, ¿sabes? Aquí, que venga un entendido en cuanto a texturas y sabores y nos pueda hacer una valoración, que si la retinta tiene unos matices que no tiene la rubia gallega o que la rubia gallega tiene una grasa que tal. Bueno, pues ahí cada uno lo dejo a criterio, que cada uno elija la raza que le gusta y que luego si quiere fusionar un poco con razas adquiridas como puede ser la limusina o la Angus porque le saca más rendimiento a su pasto o porque hace un engorde bonito o porque es muy dócil y no me da ningún problema en la parcela, pues ahí cada uno que se vaya integrando. Hombre, la fusión nunca ha sido mala, ¿sabes? Eso de mezclar un poquito, ¿sabes? Así Sí. tal, nunca ha venido mal, ¿no? Y bueno, quizás es eso, ¿no? Buscarle qué parte es beneficiosa para unas cosas, para cocinar de una manera, para asar, para marcar a la plancha, para comérsela cruda, incluso, bueno, cruda no, pero en un tartar, en un carpaccio. Entonces, a partir de ahí, cada cosa tiene su punto, ¿no? ¿Solo se puede hacer el tartar con el solomillo o eso es mito? No, hay más. Hay más, Partes. ¿no? Sí, hay más partes. Se puede ir, como te decía antes, hay gente que utiliza, en el cuarto trasero hay grandes cortes ahí que son una maravilla, ¿no? Entonces le llaman uno la araña, que es cuando empiezas a abrir la parte de la parte trasero, en donde está la cadera, ahí hay una parte de una pieza redondita, que ya es una parte de carne que ya es muy tierna. Se puede marcar en la plancha, poco hecho, y ahí encuentras. Tienes también, pues tienes la rabadilla. Hay gente que utiliza redondo, yo lo veo un poco más duro, pero bueno, otros utilizan la llana, porque la llana llaman el falso solomillo, pero yo también lo encuentro más duro. Hay partes en la parte trasera de la vaca que son muy tiernitas. Hay gente que utiliza el entrecot, pero bueno, estamos hablando ya de un coste más caro también. Claro, claro, no. Está... Entonces es un poco, bueno, mira, cada punto, esas son carnes magras al final. No puedes echarle grasa a un tartar, porque Bueno, entonces haces esa obsesión de los ganaderos, ¿no? De tiene que engrasar bien, tiene tal. Es verdad, sí, pero luego hay partes que no tienen tanta grasa que también son muy buenas, muy jugosas, ¿no? Y hay otras que llevan más tiempo de cocción y también son muy buenas. El costillar, el jarrete, lo que hablábamos antes, un costillar, lo pones ahí a asar y es una delicia. ¿Sabes? Andrés, yo creo que se nos está quedando corta la entrevista porque yo estoy Me he enrollado. aprendiendo mucho. No, para nada. Lo que pasa es que tienes mucho conocimiento de compartir. Entonces, a mí me encantaría que te pudieses unir en otra entrevista para hablar de, pues a lo mejor nos queda, vamos, muchos otros, desde el lechazo, el cabrito, bueno, anda que no hay, Sí, y luego sí. indagar más en verduras, en fruta inclusive. Pero bueno, yo quería agradecerte
haber compartido ese tiempo con nosotros, darnos estos magníficos consejos y sobre todo cómo inspiras, ¿no? Tu historia de decir, salí de la cocina para inmiscuirme en el campo, aprender de ello y luego utilizar la cocina para comunicar, ¿no? Sobre el valor que tiene esto, que es un poco lo que queremos aquí en Regenerando con Fogones. Te pediría un deseo para este 2023, que tengas, que te ronde por la cabeza. Pues un deseo, salud. Y una manera de aplicar ese deseo es sanándonos a nosotros con nuestra alimentación, luego llevándolo al sector de estos magníficos productores, superhombres, supermujeres, supergente, así en general, pues salud en sus cultivos, salud en su ganado, porque ellos emplean un manejo que sana, y luego también salud por la tierra que están manejando para sus pastos y para sus cultivos. O sea, ellos implican también todo eso, entonces es un proceso de sanar, de cuidarnos, y empieza desde ahí, desde el suelo en el que están desarrollando su actividad, dando a su ganado o a su cultivo una base, un plato de presentación para su cultivo, para su ganado en forma de pasto también, y que eso se transmite luego en el plato que nos vamos a comer nosotros luego. Tiene que sanarnos. La alta cocina tiene que ser, sobre todo, nutricional. Podemos hacer auténticas virguerías, pero sobre todo tenemos que mirar que lo que nos está llegando es un producto ético, que está en armonía con lo que se está produciendo, con lo que han sido los mecanismos ancestrales de agricultura y de ganadería. Y luego, pues a partir de ahí, pues entre nuestra mano está poder ponerlo en el punto de cocción o la presentación que más pueda llamarnos, ¿no? Pero sobre todo, el producto se consuma como hay que consumirlo. Pues qué bonito deseo. Andrés, salud. Me despido. Muchas gracias de nuevo por compartir este tiempo con nosotros. Y a vosotros, queridos oyentes, muchas gracias por estar una semana más en Regenerando con Fogones, un proyecto impulsado por Farm45. Y ya sabéis que a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, podéis poneros en contacto con nosotros, proponernos oyentes, ofreceros como oyentes y, por favor, toda sugerencia es más que bienvenida. Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @farm45 y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regenerando con Fogones, un podcast de Farm45.